La música es un negocio cruel que, a pesar de ofrecerte una vida de fama, prestigio y fortuna, no te exime del desprecio de muchos ni de la desgracia o de la tragedia. Y así como han existido grandes voces y talentos que han alcanzado una vida llena de éxitos y riquezas, también esas mismas voces han sido víctimas de la depresión, de la soledad y de la desgracia. Y el caso de Chester Bennington, ex vocalista de Linkin Park, es uno de los mejores ejemplos que refleja todo esto. Por eso en esta ocasión es turno de hablar de la historia de una de las mejores voces y una de las bandas más grandes que el mundo haya visto y escuchado en los últimos 20 años, Chester Bennington y Linkin Park. Charles Chester Bennington nació el 20 de marzo de 1976 en Phoenix, Arizona. Su madre era enfermera y su padre era detective de policía, y trabajó en casos relacionados con abuso infantil. Esto es importante mencionarlo porque lamentablemente su hijo sería víctima de abuso desde los 7 hasta los 13 años, hasta que finalmente se atrevió a hablar del tema y de revelar quién había sido su abusador, aunque jamás presentó cargos en su contra. Chester no se atrevió a hablar de su situación antes por temor a que pensaran que estaba mintiendo o que era homosexual. Sus padres se divorciarían cuando él tenía apenas 11 años, por lo que su padre conservaría su custodia, hasta que al cumplir 17 se mudaría a casa de su madre. Además de esto, durante su paso por la secundaria, Chester sufriría de acoso escolar por su aspecto físico, y por si fuera poco, también abusaría del consumo de sustancias como cocaína, metanfetaminas, LSD y marihuana. Ya para 1993, Bennington entraría a una banda por primera vez, la cual dejaría a la brevedad para formar su propio proyecto llamado Grey Days. Con este proyecto grabaría un demo y 2 discos, uno en 1994 y otro en el 97, pero ya para el 98 Chester dejaría el grupo de manera definitiva y tras casi haber renunciado a la música le llegaría a través de Jeff Blue, vicepresidente de AIR de una compañía llamada Zomba Label Group, una oportunidad para hacer una audición con un grupo de la ciudad de Los Ángeles llamado Zero. Zero fue un proyecto musical formado en 1996 por 3 ex estudiantes y compañeros de la Agora High School, Mike Shinoda, Rob Bourdon y Brad Delson. Posteriormente se unirían Joe Hahn, quien era compañero de Shinoda en la universidad, y Mark Wakefield, su primer vocalista. Tiempo después, Mark saldría del proyecto y sería ahí donde entraría Chester, ya que al aceptar la audición que Jeff Blue le consiguió y grabar su voz para un par de canciones, terminaría sorprendiendo al grupo y entrando a este. En ese momento la vida de Chester cambiaría por completo, pues renunciaría a su trabajo para irse a vivir a California y así terminar formando parte de Zero como su nuevo vocalista. Posteriormente la banda se cambiaría el nombre a Hybrid Theory y empezarían a grabar un EP del mismo nombre en el 99. Pero por un par de problemas legales con un grupo llamado Hybrid, la banda se cambiaría el nombre para terminar llamándose Linkin Park. Tras varios rechazos e intentos fallidos por encontrar un trato con alguna compañía disquera, Linkin Park consiguió una oportunidad para grabar su primer álbum gracias a que el mismo Jeff Blue, quien ahora era el vicepresidente de AIR de Warner Records, intervendría para que la banda consiguiera firmar con la compañía, y al final se logró. Finalmente en el 2000, Linkin Park publicaría su primer álbum, Hybrid Theory, y para sorpresa de todos, se convertiría en un éxito inmediato. El álbum logró vender 5 millones de copias en su primer año y más de 30 millones a nivel mundial, convirtiéndose así en uno de los discos debut más vendidos de toda la historia. En este mismo trabajo vienen varios de los temas más reconocidos de la banda, tales como Crawling, One Step Closer, Runaway y sobre todo su tema más emblemático. Gran parte de las críticas hechas hacia el álbum fueron sumamente positivas, por lo que la banda adquirió un notable y rápido reconocimiento a nivel mundial, además de empezar a aparecer muy continuamente en la televisión y a presentarse en los festivales más importantes del momento. Ya con el pasar de los años, Linkin Park se consolidaría como una de las bandas más importantes y famosas del mundo. Ya para el 2002, Linkin Park lanzaría su segundo trabajo llamado Meteora, el cual contaría con un sonido muy similar al de su primer álbum y con una de las canciones más populares de todo su repertorio.
después de un par de años dedicándose a proyectos alternos, la banda esperaría hasta el 2007 para lanzar su tercer trabajo llamado Minutes to Midnight, el cual contaría con un sonido más alternativo y menos new metal. Esta tendencia seguiría para sus siguientes trabajos, pues A Thousand Suns del 2010 y Living Things del 2012 fueron trabajos con un sonido mucho más experimental, donde mezclaban elementos de rock alternativo con música electrónica y hip hop. Eso cambiaría un poco para su siguiente y penúltimo trabajo llamado The Hunting Party, donde cuentan con un par de colaboraciones en las que destacan las de Daron Malakian de System of a Down y Tom Morello de Rage Against the Machine. Pero finalmente en el 2017 saldría a la luz el hasta ahora último álbum de la banda, el cual se llamó One More Light. If one more light goes out, will I do? One More Light es sin duda alguna el trabajo más criticado dentro de la discografía de Linkin Park, ya que debido a este álbum es que empezaron a recibir muy fuertes críticas por ese cambio tan radical en su estilo, tras haberse, entre comillas, vendido para hacer un sonido totalmente comercial y así hacer mucho dinero, o eso es lo que algunos fans reclamaron, cosa que no cayó para nada bien a los miembros del grupo, en especial a Chester, que llegó a tomárselo algo personal e incluso decidió responder a dichas críticas. Why is everything so heavy? Esa sería la última vez que la banda publicaría un álbum, pues a tan solo un mes de haber lanzado dicho material, Chester Bennington fallecería. El 20 de julio del 2017, el cuerpo de Chester sería hallado sin vida por su ama de llaves en su casa en Palos Verdes, California. Todo esto después de haber regresado él solo por motivos laborales, tras haber pasado unos días de vacaciones en Arizona junto a su familia. Se declaró que la causa de su muerte había sido por ahorcamiento. Aunque no dejó una nota o una carta explicando los motivos de su decisión, solo se publicaron los reportes toxicológicos, que señalaron que no había indicios o rastros de alguna sustancia en su cuerpo, además de un poco de alcohol. Chester tenía tan solo 41 años. Curiosamente, el 20 de julio era la fecha del cumpleaños de Chris Cornell, ex vocalista de Soundgarden y de Audioslave, quien había fallecido apenas 6 semanas antes. Bennington y Cornell eran amigos muy cercanos y posiblemente la muerte de Chris influyó en la decisión de Chester. Tras la muerte de Bennington, Mike Shinoda y compañía decidieron realizar un homenaje a su querido amigo a través de un concierto en la ciudad de Los Ángeles el 27 de agosto del 2017. En el mismo estuvieron presentes Jonathan Davis, M. Shadows, Oliver Sykes, Blink 182, Daron Malakian, Steve Aoki, Machine Gun Kelly, Bebe Rexha, Alanis Morissette, entre otros. Curiosamente, la banda durante toda su carrera jamás presentó un solo cambio en su alineación. Además, tras la muerte de Chester, Mike Shinoda declaró que Linkin Park entraría en una especie de pausa indefinida de los estudios de grabación y de los escenarios, misma pausa que hasta la fecha, y después de 7 años, permanece intacta. Lo más reciente que hizo el grupo fue haber lanzado una edición especial de su segundo álbum, Meteora, por su 20º aniversario, con un par de canciones inéditas. Chester fue víctima de muchas situaciones horribles desde su infancia y cargó con demasiados traumas y heridas emocionales, y pese a haber cumplido sus sueños de haber tocado el corazón de millones de personas con su música, haciendo que muchas vidas se sintieran salvadas a través de esta, la única vida que Chester no pudo salvar fue la suya.